Trabajar con diodos implica actuar sobre un circuito para que se produzcan unos efectos deseados según las necesidades requeridas. De ahí, y sabiendo cómo funciona un diodo, se pueden conseguir cientos de recursos. En este vídeo veremos parte de esos cientos de circuitos con diodos y aprenderás cómo analizar el circuito con diodos. En anteriores vídeos aprendimos básicamente que el diodo permite el paso de corriente por su interior cuando se polariza directamente y la bloquea cuando se polariza inversamente. Esto es una ventaja si queremos hacer que una corriente alterna solo se desplace en un sentido, ya que el diodo permitirá el paso de corriente en una dirección y la bloqueará en la otra. Por lo tanto, si ponemos un diodo conectado a una fuente alterna, a la salida del circuito obtendremos una corriente continua pulsante, pero eso sí, de un solo sentido. Este es el rectificador de media onda. Observa que la onda rectificada tiene que ver con el sentido del diodo. Como el diodo está polarizado directamente y en sentido de ánodo a cátodo, es decir, de positivo a negativo, la forma de onda rectificada de la onda original alterna es el pico positivo, como puedes ver. El pico positivo se repite y se obvia el pico negativo. Existe un detalle importante que lo vas a ver a continuación, que es este pequeño recorte. Lo voy a parar para que lo veas. A ver. Aquí lo puedes ver. Este pequeño recorte, como ves, es un recorte negativo. Este recorte negativo es por la polarización inversa. Recuerda que en los diodos teníamos una barrera potencial de 0,7 voltios en diodos de silicio y de 0,3 voltios en diodos de germanio. Por lo tanto, hasta que no llega a ese potencial, el diodo rectifica parte del semiciclo negativo. Esto lo vamos a ver a continuación con los recortadores. Pero para que te hagas una idea, el rectificador de media onda rectifica la onda alterna según el sentido en el que está conectado el diodo. Este rectificador es un rectificador ideal, pero en los circuitos electrónicos te lo vas a encontrar de esta manera. Es decir, la resistencia de fuente no va a estar representada en los circuitos ideales. La vas a tener representada en este circuito de esta manera, simulando la resistencia de carga, que como ya hemos visto en otros capítulos de análisis de circuito, es la resistencia en la cual se va a producir la carga. Así, si yo conecto el osciloscopio al canal 1 y el canal 2 a la salida, ahora sí se va a expresar correctamente y se va a mostrar muy bien las señales. Como puedes ver aquí, la onda rectificada es de una tensión más pequeña. ¿Por qué? Porque ya afecta la resistencia de carga y afecta la propia carga del circuito. Si yo ahora quito la canal 1, puedes ver perfectamente la salida del rectificador de media onda. Otro detalle importante en este tipo de circuitos es la impedancia de la fuente. No suele ser mayor de 100 ohmios. Yo le voy a poner 100 ohmios para representarla, pero no suele ser mayor. De hecho, suele tener unos 50 ohmios, de 50 a 100 ohmios. Como puedes ver, como disminuye la resistencia de la fuente, la salida es mayor. Vamos a ajustar el máximo a 14 voltios para verlo correctamente. Si ahora esta señal la llevamos directamente a un elemento consumidor, en este caso yo voy a utilizar un buffer. Lo voy a poner aquí directamente a la salida y voy a escoger una masa para que se conecte a masa. Pues si yo utilizo un buffer, cuando ejecute el circuito, cuando lo alimente, el buffer se va a escuchar a la frecuencia rectificada.
Como puedes escuchar, el buffer no tiene un sonido fijo, sino que varía su frecuencia en función de la tensión aplicada. Un buffer es un dispositivo electromecánico que tiene una capa llamada diafragma móvil que se mueve respecto a otra capa fija. Cuando se aplica una tensión alterna, el diafragma se mueve respecto a la frecuencia de la señal y entonces vibra. Como está dentro de un contenedor que hace de cámara de resonancia, al variar el diafragma se escucha el sonido. La cuestión es que, si conectas un buffer a una corriente continua, el diafragma no se moverá y el buffer permanecerá en silencio. Fíjate cómo la onda rectificada positiva sale de un valor negativo, sube, llega a un valor pico máximo, baja, vuelve al valor pico negativo, sube otra vez hasta el valor pico positivo, vuelve a bajar al valor negativo, sube otra vez al valor máximo pico positivo, vuelve a bajar y se repite, etcétera, etcétera. En realidad, según la frecuencia, lo que está haciendo la onda es que en este pico hay una tensión positiva, baja, positivo, bajo, positivo, bajo, positivo, y continuamente se repite el ciclo, lo que no podemos obtener una señal media de estas subidas y bajadas. El valor de continua de una señal de media onda es similar a si medimos la tensión a la salida de circuito con un voltímetro. Nos dará una tensión media que podemos calcular con la siguiente fórmula, valor que se da de calcular la media de un ciclo completo, y como 1 entre pi es igual a 0,318, por lo que la fórmula anterior se puede sustituir por la siguiente fórmula, en la cual la tensión continua de un rectificador de media onda es igual a la tensión pico por el valor medio de un ciclo completo. Observa que en estos amplificadores la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de salida, ya que las dos formas de ondas están en fase. Por lo tanto, en un rectificador de media onda, la frecuencia de salida es igual a la frecuencia de entrada. Si ponemos un voltímetro de alterna a la entrada y medimos la tensión pico de la fuente, estamos viendo que es unos 9,9 voltios, 10 voltios, y a la salida obtenemos, bueno, este valor no es real, porque el Lightwire introduce las medidas que le den la gana. Como puedes ver, se produce un recorte de la señal. Esto voy a quitar la entrada. Como hemos hablado antes, se produce un recorte de la señal en el lado negativo. Esto es debido a que el diodo no se activa hasta que la tensión de la fuente alcanza los 0,7 voltios. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Cuando la fuente salga por aquí, el semiciclo positivo circulará por la resistencia de la fuente y llegará al cátodo del diodo. Como el semiciclo positivo, el cátodo del diodo, es negativo, no conducirá el diodo. Por lo tanto, el ciclo positivo irá directamente a la carga y de la carga saldrá por el circuito. De aquí tenemos que el semiciclo positivo, si conduce, se muestre por la gráfica. ¿Cuál es el problema? Que cuando cambia el semiciclo negativo, llega por aquí el semiciclo negativo, y cuando es 0 voltios, el diodo sigue sin conducir. Como sigue sin conducir, hasta que no supere los menos 0,7 voltios, esa tensión todavía va por la carga. Por lo tanto, llega al pico positivo máximo y baja hasta los menos 0,7 voltios, porque todavía, hasta que no conduce el diodo, la salida se muestra por la carga. Cuando supera los menos 0,7 voltios negativo, el diodo empieza a conducir y la tensión sale del generador, pasa por la fuente y va directamente a masa a través del diodo. Por lo tanto, ya no va por la carga. ¿Por qué? Porque el diodo presenta menos resistencia interna que la propia carga, y eso hace que conduzca el diodo y no conduzca la carga. Por lo tanto, se bloquea el pico negativo. Este tipo de rectificador de onda media es un rectificador básico. Nos va a servir para proporcionar una salida positiva, pero va a ser una salida pulsante, que cada ciclo alterno te va a devolver medio ciclo positivo. Este tipo de rectificadores se utilizan en circuitos en los que no se exige una salida completamente rectificada, como por ejemplo cargadores de baja calidad.
Como el circuito rectificador tiene un único diodo, se rectificará un único ciclo. Por eso, si introducimos en el circuito un segundo diodo, obtendremos un rectificador de onda completa. Para la construcción de un circuito rectificador de onda completa tenemos que hacer una serie de modificaciones. La fuente de alimentación va a ser generalmente un transformador. Vamos a elegir un transformador y con punto medio. Este transformador de punto medio se va a conectar directamente la salida y la entrada. Y la entrada sí va a ser un generador de onda alterna. 230 voltios y 50 hercios. Y aquí vamos a obtener una relación de 10 a 1, es decir, vamos a sacar 23 voltios y 50 hercios. Para el rectificador de doble onda, primero necesitamos el punto medio, conectarlo a masa. Y vamos a modificar este sistema. Esto lo voy a borrar, que se va a conectar al secundario del transformador. Y voy a duplicar el objeto para que en el otro sentido también, en el otro extremo, se conecte. Y estos ya van a estar unidos y ya directamente se une a la carga. Vale, ahora pongo esto para mostrar la salida del transformador en el secundario. Y punto medio ya no necesitamos, la carga conectada. Vale, muy bien. Ahora ya puedes ver cómo en rojo tenemos la onda, la salida del secundario, y aquí en azul tenemos la onda rectificada, y ya puedes ver que ya se rectifican los dos ciclos. De hecho voy a parar para mostrar los picos rectificados. Como puedes ver, ya ahora se rectifican los dos ciclos, el positivo y el negativo, y ya la señal es menos pulsante y más continua. Como ahora el valor del pulso rectificado es del doble que el anterior, la tensión equivalente en continua será del doble que el anterior rectificador. Por lo que si el valor pico entre pi era el valor de la tensión equivalente en continua en un rectificador de media onda, el valor de continua de este circuito será de 2V pico entre pi. En cuanto a la frecuencia de salida de este rectificador de onda completa, observa que el semiciclo negativo que se cortaba ahora se rectifica. Por lo tanto, se rectifica el semiciclo positivo y el negativo a la vez. ¿Eso qué significa? Que por la carga circulan en el mismo instante los dos semiciclos. Por lo tanto, si la frecuencia es de 50 Hz a la entrada, a la salida vamos a obtener el doble de frecuencia. Es decir, que en un rectificador de doble onda la frecuencia de entrada se duplica a la salida. Por lo tanto, la frecuencia de salida en este rectificador es de 100 Hz. Además, en una segunda aproximación, observa que los diodos no empiezan a conducir hasta que alcanza los 0,7 voltios, como puedes ver aquí. El valor de la tensión empieza a partir de los 0,7 voltios. Por lo que en una segunda aproximación, para calcular la tensión de continua real, habría que restar a la tensión pico los 0,7 voltios. Existe un tercer circuito rectificador que se llama rectificador en puente. En este utiliza un puente de diodos. Para el rectificador en puente no hace falta un transformador con salida de punto medio. Para ello unimos un terminal a uno de los extremos del transformador y otro terminal al otro extremo. Y una salida del puente de diodo lo conectamos a masa y la otra salida va a ir directamente a la carga. Y observa el detalle importante del puente rectificador. Como puedes ver, la tensión de salida en este circuito nos marca 38, 39, 40 voltios. Es una tensión que no es real. Esto es porque el Lightwire introduce los valores según unos algoritmos que tiene, pero no es un valor real. ¿Cuál es el funcionamiento de este tipo de circuitos? Cuando llega al semiciclo positivo, en esta parte, conducen un par de diodos, es decir, conduce este diodo y este diodo. Y cuando llega el semiciclo negativo, conducen este diodo y este diodo. Como puedes ver, cuando conduce el semiciclo positivo, va a polarizar este diodo y va a ir por aquí. El semiciclo negativo va a circular por este diodo y va a ir a masa directamente, por lo que se va a cerrar el circuito y van a conducir en el semiciclo positivo este diodo
y este diodo. Y en el semiciclo negativo, cuando llegue el semiciclo negativo aquí, van a conducir este diodo, y como aquí estará positivo, conducirá este diodo. Por lo tanto, si te fijas, en el semiciclo positivo conducirán este y en el semiciclo negativo conducirán este de forma positiva. Y en los negativos, en el semiciclo positivo de forma negativa conducirá este y de forma positiva conducirá este. La tensión resultante al estar más tiempo presente en la carga es más estable y el tester muestra una tensión más eficaz de rectificación. Y al igual que en el anterior circuito, la tensión equivalente en continua es del doble de la tensión pico y la frecuencia de salida también es el doble. La ventaja de usar este tipo de sistemas es que al tener un doble diodo por cada ciclo, toda la tensión del secundario se rectifica al completo, ya que se evita la tensión de cruce producida por la barrera de potencial de los diodos. Por desgracia, en una segunda aproximación, al tener dos diodos en el camino de rectificación, la tensión equivalente en continua resta la suma de dichas barreras de potencial de cada diodo, es decir, de 1,4 voltios como ves en la imagen.